Dios le bendiga, amado hermano, en esta tarde. Dios le bendiga a todos aquellos que están en este programa de Facebook Live. Estamos en este día, hermanos, para traer una palabra de vida, una palabra de aliento, sabiendo que tenemos esperanza en Dios, sabiendo que Dios es fiel a su palabra y que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Mi nombre es Rosa Sandoval y estamos aquí en la iglesia, en la casa del Señor, para llevar a cabo este programa. Y pues esperemos que nos acompañe y que sea de mucha bendición para su vida, así como lo es para nosotros también. Dios le bendiga y paso a mi hermana. El Señor le bendiga a mis hermanos y amigos también en esta hermosa tarde que el Señor nos da de vida, de salud, de fuerza. Estamos agradecidas con el Señor por este enorme privilegio de poder, a través de las redes sociales, a través de esas camaritas, poder llegar hasta ustedes allá en casa, en sus automóviles, en el lugar donde usted se encuentre. Es lindo saber que podemos llegar hasta allá llevando la palabra de salvación, la palabra de esperanza, que siempre se encuentra solamente donde en las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. No hay otro lugar donde podamos encontrar salvación para nuestras almas, o amor o paz real para nuestras vidas. Así que bueno, en esta preciosa tarde, que es miércoles 3 de septiembre, vamos entonces a dar gracias a Dios orando primeramente por esta oportunidad de llevar a cabo este programa siempre bajo el tema Jesús, el camino a la vida eterna. Jesús, el camino a la vida eterna. Aleluya. Así que Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret le damos gracias. Venimos ante su presencia diciéndole, Señor, que usted es grande, que usted es soberano, que usted es Dios eterno, que usted es Dios sublime, un Dios que lo cubre todo, que lo llena todo, el único verdadero Dios. Lo reconocemos así porque así es, mi Señor amado. Gracias por este día, por la salud, por la fuerza que nos da, por la bendición de poder, aún en estos tiempos, hablar de su palabra viva que nos trae esperanza, que nos trae, Señor, esas noticias buenas en medio de las noticias malas que abundan por todos lados. Seguimos teniendo noticias buenas que vienen de usted, Señor, a través de su palabra viva, que nos enseñan que usted es un Dios que permanece fiel para con su pueblo, que usted es un Dios que renueva su misericordia cada mañana para con toda la humanidad, buenos y malos. Señor, disfrutamos de unas misericordias nuevas en esta mañana, en esta tarde, Señor, en este día, y le damos gracias. Padre Santo, sea usted en el nombre de Jesús de Nazaret, tomando control de este tiempo y de toda palabra que sale de nuestros labios, Señor, que su palabra llegue a cada vida, a cada corazón. Sane al enfermo, dé fuerzas al débil, aumente al fe que no la tiene, rompa cadenas, Señor, pudra yugos mediante esta palabra es predicada, Señor, haga aquella obra en cada vida, en cada corazón, conforme la necesidad de cada uno. Glorifíquese usted conforme su voluntad perfecta, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así, mis hermanos y amigos, aquellos que tienen su Biblia, le vamos a invitar que abra su Biblia en esta hora. Y vamos a ir al segundo libro de Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Segunda carta a Timoteo. En su capítulo 2, versículos 11. Del 11 al 13. Y vamos a estar leyendo, honrando siempre al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así a su palabra viva. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí
mismo. Aleluya. Vamos a estar meditando en esta palabra fiel, como dice, palabra fiel y verdadera e infalible, poderosa, eficiente, eficaz para cada uno que abre su corazón. Porque es necesario que abramos nuestro corazón a esta palabra viva, y entonces, solo entonces, esta palabra llega a nuestros corazones para hacer aquella obra perfecta para la cual Dios la ha enviado. Y vamos a estar meditando bajo el tema: si morimos con Él, también viviremos con Él. Aleluya. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Es el tema de esta tarde. Así que, mis hermanos, primeramente yo quiero enfocarme en un punto. Y es en lo que comienza diciendo el escritor, y a través de que fue inspirado por el Espíritu Santo, nos declara una verdad, algo que no podemos poner en duda, y es que dice: palabra fiel es esta. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios es firme, que la palabra de Dios es sincera, que la palabra de Dios es una palabra que es eficaz, que es real, que es transparente, que es pura y que es viva. Aleluya. Y con esto podemos entender que no es Dios como muchos de nosotros, que decimos palabras bromeando. Bromeamos y decimos palabras en forma de broma, en forma de juegos, en forma de chistes los unos con los otros, y nada de eso se puede tomar en serio, porque aquella persona está bromeando, aquella persona está diciendo un chiste, aquella persona está diciendo palabras en doble sentido, aquella persona está diciendo indirectas, que las quiere dar como directas a la persona. Dios no es así. Dios habla directo al corazón. Y no vacilando, ni bromeando, ni haciendo chistes, sino directo y serio, cortante, específico, claro y eficaz. Y dice: esta palabra es fiel. No se puede poner en la balanza de la duda. Esta palabra es eficaz. No es una palabra que es como aquellas que son una mentira. Por ejemplo, alguna vez, tal vez alguien ha recibido una llamada y le han dicho: yo hice una broma así. Yo llamé y dije: mire, le estoy llamando porque usted puso una tarjetita en una rifa que se estaba haciendo y usted salió ganadora de una refrigeradora de doble puerta. ¿Y sabe qué? Aquella persona alegre, emocionada, porque iba a ir a recoger aquel premio que se había ganado. Pero yo estaba bromeando. Y le tuve que decir: ¿sabe qué? Perdóneme, al ver la emoción de ella, porque yo estaba bromeando. Pero el Señor no es así. El Señor dice: esta palabra es eficaz. Esta palabra, si la toma, la recibe y la cree, va a hacer aquello por la cual se ha enviado. Aleluya. O sea, no es una palabra que se pueda poner en duda en ningún momento. Así que me gusta cómo nos da a entender de manera clara el Señor: no lo dudes, no lo pongas en duda. Créelo firmemente en tu corazón, que lo que yo te estoy hablando hoy a través de mi palabra es real, es verdadero y pasará así porque Él lo ha dicho. Amén. Y si Él lo ha dicho, esto se cumplirá. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Ya que nos aclara que esta palabra es real, es fiel, es verdadera, es eficaz, es firme, es viva, es poderosa. Entonces, vemos que nos sigue diciendo: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aleluya. Mira, mis hermanos, yo he escuchado mucha gente que dice: ay, allá te voy a ver en el cielo. Allá, si vos te morís primero, allá te voy a ver en el cielo con Diosito.
He escuchado mucha gente que ya se murió el pariente, dice, no, allá está en el cielo, yo también ya voy, atrasito voy y allá lo veré. Pero también he escuchado a otros que dicen, ¿será que nos iremos a reconocer en el cielo? ¿Será que allá vamos a estar juntos el padre, la madre, los hijos, la familia? Nosotros no podemos garantizar esto, si nos conoceremos o no. Nosotros no podemos garantizar si el padre podrá reunirse con el hijo, la esposa con el esposo y poder estar así en un grupo de familia como en esta tierra, así gozamos de ese beneficio. No podemos garantizar eso, pero sí podemos garantizar una cosa, porque la palabra nos deja claro esta cosa, y es que viviremos con Jesús. Mire qué lindo esto. Viviremos con Jesús. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y tenemos que creerlo así, porque Él dice, esta mi palabra es fiel y es verdadera. Antes de decir lo siguiente, de que viviremos con Jesús, nuestro Señor y Salvador, antes de decir viviremos con Él, nos dice, no lo vayas a dudar, no lo vayas a poner en duda. Créelo firmemente, porque mi palabra es fiel y verdadera. Y así será, porque lo he dicho yo, dice el Señor. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. Entonces primero nos dice, esta palabra es fiel, esta palabra es verdadera. Así que si tú, si usted, si yo decidimos aceptar a Jesucristo y vivir con Él en este mundo, viviendo bajo las ordenanzas de su palabra y declarándolo a Él como nuestro Señor y suficiente Salvador y nuestro modelo de vida en esta tierra, en esta vida literal, entonces dice, de manera fiel te garantizo que muriendo así en mi camino, en mi luz, en mi verdad, la cual es su palabra, entonces también viviremos con Él. Entonces, en esta carta nos dice, es fiel y verdadera. Si morimos en Él, también viviremos con Él. Y me lleva a mi mente a recordar las promesas que Jesús nos hizo a todos nosotros, los que en Él hemos creído y a los que también vendrán y creerán en su palabra. Allá en Juan 14, del 1 al 3. No tiene que ir y leerlo ahora, pero sí anótelo y léalo después. Si no tiene usted su Biblia con usted, yo se lo voy a leer. En el Evangelio se usa Juan 14. Juan 14, mire lo que dice la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan dice Jesucristo mismo hablándonos de las promesas que Él nos ha dejado, promesas fieles y verdaderas, palabra fiel y verdadera, promesas fieles y verdaderas. Dios, Jesucristo nuestro Señor nos ha dejado y dice, San Juan 14 del 1 al 3, mire lo que dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, sí tendremos aflicciones en el mundo, problemas, situaciones, pero que nuestro corazón no se turbe. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús hablando. En la casa de mi Padre, escuche con el oído espiritual, escuche bien, preste atención y llévelo al corazón, créalo, agarre esta promesa. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay moradas en el cielo, en el reino de Dios, hay moradas celestiales. Y dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice así, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él no fue a preparar morada porque ya están preparadas, pero Él fue a preparar un lugar para usted que nos escucha y que cree esta promesa. Un lugar para mi hermana Rosa, un lugar para mí, un lugar para cada uno de los que atesoramos su palabra en nuestra vida y creemos por fe en lo que Él nos ha prometido. Entonces dice, y si me fuere, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar,
vendré otra vez. Él vino al mundo, sufrió, padeció con nosotros, murió, resucitó al tercer día y después de unos días más que se apareció a muchos en vida, Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre para desde ahí interceder por nosotros y por usted ante el Padre. Él es nuestro único mediador entre Dios y el Padre ahora. Pero dice que volverá, oiga, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué lindo. Promesa de Dios. Y allá donde leímos en 2 de Timoteo 2, del 11 al 13, dice que si morimos en Él, también viviremos con Él. Y aquí el Señor nos declara, nuestro Señor Jesucristo, que Él se fue al lugar del Padre, donde hay muchas moradas, y fue a preparar lugar para nosotros, sus hijos, que estamos en esta tierra, bajo su palabra, bajo sus mandamientos, bajo sus ordenanzas, bajo sus estatutos, siguiendo su ejemplo solamente de vida. Entonces dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Pero vivir con Él significa renunciar al mundo. Significa decirle no a todo lo que el mundo nos ofrece en la tierra y separarnos en una vida estricta y únicamente para obedecer la palabra de Dios, la cual es nuestro manual de vida eterna. Haciendo la voluntad de Dios mismo, ganaremos esa vida eterna con Jesús. ¿En dónde? En aquellas moradas donde Él fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Pero ¿qué? Tenemos que vivir en Él y morir en Él para entonces tener esta vida donde Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré y os tomaré y llevaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindas son las promesas del Señor. En ningún otro lado encontrará unas ofertas tan grandes como esta. El mundo ofrece muchas cosas buenas, pero ninguna comparada a la que Dios nos ofrece. Estas son las ofertas, estas son las noticias buenas que le traemos. Jesús le ofrece una vida en Él, en la tierra, separado para Él, gozando de sus cuidados y de su protección divina. Y después de esta vida literal, cuando volvamos al polvo, entonces viviremos, seguiremos viviendo con Él y para Él, pero ya de manera, en un cuerpo incorruptible y de manera eterna, con Él, en gloria. Aleluya. Así que qué lindas son las noticias, qué lindas son las promesas que Dios nos da. Así nuestra hermana Rosa con nosotros. Amén, aleluya. Esta palabra nos dice, ¿verdad? Lo que leía nuestra hermana, palabra fiel es esta. Aleluya. La palabra de Dios dice que ella es fiel, es eficaz, nosotros podemos estar seguros de que aquí está la verdad. Nosotros podemos estar seguros de que en esta palabra está la esperanza del mundo entero, porque Cristo eso vino a morir por el mundo entero. Aleluya. Miren lo que dice ahí mismo en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra es la que nos lleva hacia la salvación. Esta palabra es la que nos dirige a Cristo Jesús. Esta palabra es la que rompe toda cadena, toda opresión, todo aquello, hermano, que aparta al hombre de Dios. Dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo aquel que ha nacido de Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas que hacíamos, que practicábamos cuando no teníamos el conocimiento de la palabra, ha sido quitado de nuestras vidas. No podemos, dice la palabra del Señor, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque todo aquel que practica el pecado es del diablo. Dice la palabra del Señor, lo dice. Pero aquellos que hemos sido nacidos en Cristo Jesús,
Dice que ya no practicamos las cosas del mundo, ya no hacemos las cosas del mundo. Luchamos, hermano, amigo, estamos luchando contra esta carne, luchamos con los pensamientos, luchamos con situaciones, como decía nuestra hermana, que en nuestras vidas se presentan. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que no estamos solos y que esta palabra nos dirige y nos da la sabiduría para caminar en este mundo incierto, en este mundo lleno de mentiras, porque este mundo está lleno de mentiras, está lleno de falsedad. ¿Sabe dónde está la verdad? La palabra del Señor dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. ¿Usted quiere que le hablen con la verdad? Abra la palabra de Dios, diríjase por la palabra de Dios. Yo he escuchado de personas que me dicen a mí, yo cuando estoy angustiado o cuando me siento triste, yo leo un salmo y no le sirven al Señor y se sienten fortalecidos. Yo leo el Salmo 23 y yo en el Salmo 23 encuentro esperanza, encuentro la protección de Dios, porque esta palabra es viva. Dice la Biblia, miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 4 versículo 12, miren lo que dice de la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, hermano, que cuando nosotros venimos a Cristo, por medio de esta palabra, nosotros somos exhortados, nosotros somos corregidos, nosotros somos guiados por esta palabra. ¿Por qué tanta gente no quiere la palabra de Dios? Porque no quieren oír la verdad, porque creen más a la mentira que a la verdad. Déjeme decirle, amigo, que la palabra de Dios es la verdad, la cual puede romper toda cadena, la cual puede sanar su corazón, libertar su alma. Pero es necesario que nosotros, ahí nos decía, ¿verdad? Aquí mismo dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y miren lo que dice Lucas. Yo le voy a pedir que vaya conmigo a Lucas. Lucas, maravilloso Dios, aleluya. Lucas capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver qué es lo que dice. Gloria a Dios. Que nosotros tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador. No podemos negarle a Él. Miren lo que dice. Lucas capítulo 12, versículo 8 dice: os digo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Aleluya. Tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador. Hay mucha gente que lo niega, mucha gente que se avergüenza de decir Dios le bendiga. No dicen bendiciones, no dicen Dios te bendiga, dicen bendiciones. No, es Dios te bendiga con la D mayúscula. Con él, así se escribe el nombre de nuestro Dios, con la D mayúscula. Aleluya. Muchos se avergüenzan, pero ¿sabe qué nos dice la palabra? Que un día también Él se avergonzará. Si usted no le ha confesado como su Salvador, hoy es tiempo de decirle: Señor, yo he pecado. De una o de otra manera yo he pecado, porque la palabra lo dice, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Cristo, para reconciliarnos con el Padre. Y ahora dice que tenemos un abogado, y nuestro abogado es Cristo, el cual intercede por nosotros, por el mundo entero, hermano. Pero es necesario, amigo, que nosotros le confesemos con nuestros labios y no avergonzarnos, porque hoy usted se avergüenza de Él aquí en la tierra. Un día cuando usted se presente delante de Él, Él se avergonzará de usted y le dirá: yo no te conozco. Te hablaron de mí y tú te avergonzabas. Te hablaron de mí y tú dabas la espalda. Tú rechazabas mi palabra, endurecías tu corazón. Un día también el Señor, aleluya, dará el pago a aquellos que le desprecian. ¿Sabe por qué? Porque Él es amor, pero también su palabra dice que Él es fuego consumidor. Él no quiere que el hombre se pierda. Él quiere que el hombre se vuelva de su mal camino y
y reconozca que Cristo es el Salvador del mundo, reconozca que si usted está viviendo y haciendo cosas ilícitas, que no son agradables delante de Dios, que le perturban su alma, que están destruyendo su cuerpo, que están destruyendo a su familia, es necesario que usted se vuelva a Dios y le diga: Señor, toma control de mi vida, ayúdame. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mientras nosotros estemos en esta tierra necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos depender de Él cada día, cada día. Y esta es la palabra más segura que nosotros tenemos. Es infalible, decía la hermana. Esta palabra que da esperanza a un mundo corrompido, a un mundo que se dirige hacia malos caminos. La palabra del Señor nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. La palabra del Señor nos dice a nosotros que la puerta es ancha, la puerta que lleva hacia la perdición es ancha y es espacioso el camino, y muchos son los que van por ese camino, muchos son los que entran por esa puerta, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha. Pero sabe, hermano y amigo, que detrás de esa puerta estrecha hay esperanza, hay gozo, hay salvación, hay vida eterna, la cual solamente la da Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, morimos a lo terrenal y vivimos solo para Cristo. Solo para Cristo vivimos. Ya no vivimos para los deseos de esta carne, porque esta carne tiene malos deseos, esta carne tiene malos pensamientos. Pero sabe que la palabra del Señor dice que llevemos nuestra obediencia a los pies de Cristo y que obedezcamos esta palabra. No es fácil, hermano, pero tampoco es imposible. La palabra del Señor nos dice que nos sometamos a Dios y el enemigo tendrá que huir. Sabe, hermano, yo no sé cuándo usted se ha sentido angustiado, cuando usted se ha sentido desesperado, sin esperanza, cuando usted siente que ya no encuentra la salida y usted alza sus ojos a los cielos y le clama al Dios verdadero. Usted siente esa paz en su corazón, usted siente esa esperanza en su alma, que mientras haya vida hay esperanza. Pero ¿será que nosotros estamos prestando atención a esta palabra? ¿Será que nosotros estamos aceptando de que solamente en Cristo hay salvación? No es la religión, no, hermano, porque hay muchas religiones, pero hay un solo camino, y ese camino se llama Cristo Jesús, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, porque el Señor Jesús todos los días toca la puerta de nuestro corazón. Dios todos los días trata con el ser humano, con nuestra conciencia. Cuando nosotros hacemos algo mal, la conciencia dice: estás haciendo mal, vas por mal camino. ¿Será que estamos haciendo caso a esa voz, a esa conciencia que Dios nos ha dejado para saber discernir lo malo y también lo bueno? ¿Será que nosotros estamos obedeciendo esa voz? Pero hay esperanza. Y sabe, hermano, que es importante que nosotros estemos preparados, amigos, que cuando la muerte llegue nosotros estemos preparados, porque después de la muerte ya no habrá más oportunidad. Hoy es la oportunidad. Mientras nosotros tengamos vida, hay esperanza de confesar que en Cristo hay salvación. Hay esperanza de entender que esta palabra es eficaz y que corta todo lo malo, que saca todo aquello que a Dios no le agrada, que ella hace la obra en nuestras vidas, pero depende de nosotros. Así dejo a mi hermana. Poderosa es la palabra de nuestro Señor, poderosa, fiel, verdadera, que nos llena de esperanza viva. Miren, amigos y hermanos, yo les quiero leer 2 porciones de la Biblia que lleva a ponernos como, ¿cómo le quiero explicar? A poner nuestra vida, así como usted se ve en un espejo, puede ver, no sé, sus lunares de su rostro, sus granitos de grasa, sus manchas. Un espejo le revela a usted si tiene un cutis lindo o un cutis no tan lindo, ¿verdad que sí? Y así la palabra, fíjese qué bella es, que nos permite revisarnos, nos permite vernos, examinarnos, reconocer la condición en la que estamos. Cuando vemos que el cutis nuestro está sucio, con granito, con todo, buscamos, ¿verdad?
una mascarilla, buscamos algo, un exfoliante, una cremita que nos ayude a mejorar esa apariencia de este cutis. Y nos enfocamos y nos esforzamos en ello, pero ¿cuánto nomás nuestra alma? ¿Cuánto nomás nuestro corazón? ¿Cuánto nomás nuestra vida misma? En el estado en el que estamos delante de Dios. ¿Cómo estamos? ¿En qué grupo estamos? Entonces yo les quiero leer, mire, preste atención, el tiempo es corto, pero hay que aprovecharlo muy bien. Mire que si nosotros estamos en Cristo y morimos en Cristo, viviremos con Él. Eso lo dijo la palabra, ¿verdad que sí? Lo creemos. Pero también vamos a leer en Santiago capítulo 4 y ahí enseña el Señor unas cosas tan poderosas. Mire lo primero, Santiago capítulo 4. Que si estamos en ese grupo, aquí no importa qué religión usted está practicando, aquí no importa si usted es rico, si es millonario, si usted es pobre, si es feíto, si es guapo. Aquí solo importa que usted tiene una vida ahora mismo, está respirando, tiene la responsabilidad, oiga bien, es su responsabilidad el estado en el que usted decida estar. Y ese estado le va a traer o una bendición y gloria eterna o un dolor y una condenación eterna. Pero necesita usted reconocer que es su responsabilidad. Dios es bueno y más que bueno. Es perfecto, es amor eterno. Y quiere salvarnos, quiere cuidarnos, quiere darnos la vida que nadie más nos va a dar, de gozo, paz, sin dolor, sin angustia. Pero de nosotros depende recibirla y gozar de ella o rechazarla, hermana Rosa. Y si usted decide rechazarla, oiga bien, que viene un resultado de esa decisión. Así que mire, escuchen, Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, para aquellos que no se apartan para Dios y viven para Dios en esta tierra, mire lo que pasa, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿quién goza de entrar a su casa, sentarse a su mesa y tomarse un cafecito y un buen pancito en su mesa con usted en su casa? ¿El amigo o el enemigo? El amigo. Usted conoce la respuesta. Entonces a usted y a mí nos conviene ser amigos de Dios y no enemigos de Él. Nos conviene ser enemigos del mundo y no hacer amistad con el mundo, ni el Dios de este mundo. Aleluya. Y todo lo que el mundo ofrece es solamente lo que la voluntad de su Dios tiene para ofrecer al mundo. Y ese es Satanás, que Dios lo reprenda. Así es que o somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. O gozaremos de los beneficios de sentarnos a la mesa, cenar con Él y que Él mismo nos servirá y comeremos con Él, o estaremos lejos, gozando del resultado de haber decidido constituirnos ¿qué? Enemigos de Dios. Ahora es su decisión, pero también es su responsabilidad reconocer cuál ha sido esa decisión. Porque muchas veces dicen, no, después, pero mientras llegue ese día que usted está diciendo después, usted sigue siendo enemigo de Dios. Mire qué clara es esta palabra. Siempre que usted diga, ahorita no, mañana, ahorita no quiero a Jesús, después, usted está diciendo, no quiero ser su amiga, y sigue siendo enemigo. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es el resto? Usted sigue estando del lado ¿de quién? Del Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo le ofrece una falsa felicidad, un falso amor, un falso gozo, pero eso es pasajero. Porque miren, fíjense bien cómo es la vida del hombre. Todo lo que el mundo le ofrece, le parezca muy lindo y lo disfrute mucho, le va a durar menos que lo que dura un segundo. Porque dice la palabra de Dios que para lo que nosotros es
1000 años para Dios es un día. Entonces lo que para nosotros es un segundo, quizá para Dios es la vida eterna. Entonces, lo que yo le quiero decir es que esto se le va a pasar así, como así, como en un abrir y cerrar de ojos. Dios viene por su pueblo y usted eternamente se quedó sin gozar de los beneficios de Dios por estar diciendo después y después y después, y mientras tanto sigue siendo amigo del mundo, amigo del Dios de este mundo y enemigo de Dios. Esa es su verdad y se la tenemos que decir, es nuestra responsabilidad. Así que mire lo que sigue diciendo: si seguimos gozando de lo que el mundo nos da, no tendremos una vida eterna con Cristo. Pero mire lo que dice, cuánto nos va a durar esa vida. En el mismo Santiago, fíjese bien, en el versículo 13, vamos a leer del 13 en adelante, dice: vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Oiga, esta gente dice que planea solamente un año, pero planea estar allá, dice. Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice el 14. Cuando no sabéis, esto quiero que le quede en su mente, usted que anda ahí entre que un pie adentro y otro afuera, entre que hoy sí, mañana no, entre que quiero o no quiero, o entre que mejor después. Oiga lo que dice el 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco, no es mucho, oiga, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. En lugar de decir, significa vivir en Dios, estar en Él, caminar bajo su dirección y en su voluntad. Entonces, ¿qué es vuestra vida? Quiero que se quede con este mensaje. No hay una vida larga garantizada para usted. Puede vivir un día más, un año más, 20 años más, 30, yo no sé, pero dice que es un poco de tiempo. Y pasa como ¿qué? Como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se va. Neblina es nuestra vida, como la neblina que aparece y luego se fuma, es fugaz, se va. Mientras que lo que el Señor nos promete es eterno. Pero esas promesas eternas del Señor solamente las podemos tener viviendo, como le dije, separados del mundo y viviendo y guiándonos de la mano del Señor. Tomado de su mano de día y de noche, decirle: Señor, guíame usted. Señor, guía mis pasos. Señor, quiero vivir conforme a su voluntad. Señor, como dice aquí, en lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos. Entonces decirle al Señor, si usted quiere, Señor, haga de mí esto y lo otro, pero se haga su voluntad en mi vida, porque no quiero fallarle, Señor, porque quiero serle fiel, Señor, porque quiero caminar bajo su voluntad, Señor. Entonces es cuando tenemos garantizada, hermana Rosa, y pueblo amado que nos escucha, mire, garantizada una vida eterna con el Señor, mientras caminemos bajo su guianza, bajo su dirección. Entonces, lo que va a pasar ya no es que nuestra vida se fuma como la neblina, sino que morimos a este cuerpo literalmente, sí, pero continúa una vida con el Señor. Esta vida ya es eterna, porque eternamente viviremos con Él. Entonces, dice que es alma adúltera el que se hace amigo del mundo y se constituye enemigo de Dios. Y es de insensatos aquellos que dicen, vamos ahora, hagamos, trabajemos, vivamos, comamos, reamos, y hacen tantos planes el ser humano, hacemos muchas veces y no involucramos a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos a Dios en nuestro corazón, involucrado en nuestra vida. Queremos a Dios un poco lejos para hacer lo que queramos con nuestra vida conforme nuestro parecer. Pero sabe que no es así que quiere que vivamos el Señor.
El Señor quiere que vivamos, Él nos compara como ovejas que obedecen, que oyen su voz y le obedecen. Y es entonces que hay una vida eterna para nosotros. Y esto lo dice en el libro de San Juan. Vamos para allá. En su capítulo 10, versículos 27 y 28. Mire lo que dice. En su capítulo 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz. Usted y yo, mi hermana Rosa, qué privilegio. Y usted, mi hermano y hermana, amados hermanos, grandes y pequeños que nos escuchan. Está el grupo del que hablamos allá, el que se hace amigo del mundo y el que hace planes sin Dios en esta vida. Hay un terrible final para ellos, pero está el grupo que le dice sí a Dios en esta vida y hereda una vida eterna, porque no ha negado a Cristo en esta vida, sino que le ha aceptado. Porque el que le niega, Él también le negará delante del Padre. Y será echado, dice, al lago del fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero las ovejas no lo niegan, sino que lo reciben en su corazón, lo aceptan en su corazón y viven bajo su dirección y voluntad. Entonces dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire qué lindo. Seguimos su consejo, seguimos sus mandamientos, seguimos sus estatutos. Esa es la receta del día que le queremos dar hoy, pero es una receta de vida eterna, que la debemos aplicar todos los días de nuestra vida. Se la damos hoy, mi hermana Rosa y yo, desde este lugar humilde, pero un lugar que nos dedicamos a compartir las buenas nuevas de salvación, de amor eterno de nuestro Dios, de misericordia verdadera de Dios para con nosotros. Así que desde aquí le decimos: miren, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sea esa oveja que oye la voz de su Dios. Aquellas a quien el Padre las reconoce como sus ovejas, como su hijo, como ese rebaño pequeño. Yo las conozco, dice. Ellas oyen mi voz y me siguen. Seguir es obedecer esta palabra. Seguir es decirle: Señor, enséñame a través de tu palabra cuál es mi dirección, cuál es mi guía, para poder caminar rectamente en medio del dolor, porque allá donde leímos en 2 de Timoteo, lo que está enseñando nuestro hermano Pablo es que a pesar de que en esta tierra suframos, hagamos como el atleta mismo que corre y corre hasta llegar a la meta. Porque si no llega a la meta no es coronado, y hay que correr y llegar, pero legítimamente. Dice también que veamos cómo el labrador siembra la semilla, espera pacientemente, la riega, la fertiliza y espera que crezca de la flor del fruto, y hasta entonces goza de ello, espera pacientemente. Así nosotros padezcamos, suframos lo que tengamos que padecer y no neguemos a Jesús, sino que fielmente le sigamos. Y entonces, viviendo de esta manera en Él, en la tierra, entonces también viviremos con Él después de la muerte de esta carne, de este cuerpo literal. Amén. Gloria a Dios. Entonces el 28 dice, le voy a leer desde el principio: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y ahí está la clave. Mire el resultado, la corona, el trofeo, el premio. Dice el 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está lo que nos leíamos allá: si morimos en Él, también viviremos con Él. El Señor nos dice que si oímos su voz y la seguimos, entonces dice: y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quiere usted ser esa oveja? ¿Quiere usted estar en la mano del Señor, de donde nada ni nadie le podrá arrebatar para hacerle daño? Solo tiene que decir: yo quiero. Te acepto, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, límpiame
de mis pecados, de toda mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame de hoy en adelante por medio de tu palabra en este camino tuyo, Señor, para heredar esta vida eterna. Es todo lo que tenemos que hacer. Rechazar el mundo, no hacernos amigos del mundo y apartarnos para el Señor, viviendo para Él, muriendo así en Él y viviremos eternamente con Él. Nuestra hermana Rosa con nosotros. Amén, aleluya. Así es, hemos muerto a las cosas de este mundo y vivimos para Cristo. Amén. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, que nuestra mirada esté en las cosas de allá arriba, hermano, en los cielos, donde no hay corrupción, donde no hay mentira, donde todo es paz, donde hay esperanza, donde lo que nuestra hermana nos leía hace un rato, donde Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, pero nuestra mirada tiene que estar allá arriba, para poder llegar a esas moradas, hermano, para poder alcanzar esa promesa maravillosa que Dios nos ha dado, que un día reinaremos con Él. Si en esta tierra sufrimos, si en esta tierra pasamos dificultades, pasamos tantas situaciones, ¿sabe qué? Tenga en cuenta que esto es pasajero, porque somos peregrinos en esta tierra, pero un día dice que estaremos en aquel lugar donde Cristo ha ido a preparar, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, no habrá más angustia. Usted no tendrá por qué preocuparse, donde todo será, aleluya, paz. Pero ¿sabe qué? Hay que creerlo en el corazón. Esto no es ficticio, hermano, no es un cuento, esto es una realidad. Cuando alguien muere, ¿verdad? Todos van al cielo, pero la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquel que le ha confesado con sus labios y ha reconocido que Cristo murió en una cruz, pero al tercer día se levantó, y que solamente en Cristo está el perdón de nuestros pecados, esos se levantarán, irán a un lugar donde ya no habrá más dolor. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren lo que nos dice. Gloria a Dios. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Así mismo por el mundo entero Cristo se entregó. Lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe, o sea, en la fe de que soy salvo, en la fe de que yo he confesado que Cristo es mi Salvador, que Cristo es mi Señor, que de Cristo viene mi salvación, que de Cristo viene la vida eterna. Lo creo por fe, no lo creo por vista, porque si nosotros creyéramos todo por vista, hermano, en vano sería. Es por fe, no creyendo lo que aún no vemos, pero hemos creído que Cristo vino a esta tierra, sufrió por amor a la humanidad, y la palabra nos testifica y nos dice que al tercer día Él se levantó de entre los muertos, y dice que Él ha ido a preparar moradas para nosotros, como leía nuestra hermana. Y ¿sabe qué? Ese lugar es al cual Cristo quiere que usted y yo lleguemos. Pero miren lo que decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, he muerto a las cosas de este mundo, he muerto a los deseos de esta carne, he muerto a las pasiones, he muerto a la envidia, he muerto al odio, he muerto al rencor. No más darle oportunidad a esas cosas que el mundo por eso mismo se está destruyendo, por el odio, por la envidia, por tantas cosas, hermano. El mundo se está destruyendo, todo esto está destruyendo al mundo. Pero dice la palabra, aquí nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Es que Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor y que vivimos por Él es nuestro Señor. Ahora vivimos por fe, aleluya. Dice, el cual se entregó a sí mismo por mí, o sea, por todos nosotros, hermanos, por aquel, aleluya, que está allá afuera sin esperanza. Cristo murió por él. Por aquel que está tal vez angustiado, Cristo murió por él. Pero también resucitó por él. Y en Cristo tenemos la vida eterna. En Cristo tenemos la esperanza. No es un cuento. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Todo lo que nosotros estamos viviendo alrededor de este mundo es una realidad. Y así como es una realidad de las cosas que usted antes, ¿verdad? Antes no se escuchaba. Las noticias que ahora vemos, que son noticias terribles, no se veían, no se escuchaban. Bueno, hermanos, se han hecho realidad. Pero también esta palabra se ha hecho realidad en su vida y en mi vida. Y se va a hacer un día, sabe que un día esta promesa se va a cumplir de que Cristo levantará a un pueblo que le reconoció como su Salvador, que le confesó como su Salvador, que se dejó guiar, como decía la hermana, aleluya, que aquel que oye su voz, como aquella ovejita que oye la voz de su pastor, y reconoce la voz y sigue a su pastor, y come del alimento que su pastor le da, aleluya. ¿Sabe qué? Es necesario que nosotros entendamos que en Cristo Jesús está la vida eterna. Ya sea que muramos o que vivamos, somos de Cristo. En Cristo estamos escondidos. En Cristo estamos escondidos, hermanos. Necesitamos escondernos en las manos del Dios Todopoderoso, de aquel que está su oído presto a la oración, de aquel que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y enterrarlos en lo más profundo de la mar. Solamente en Él está la esperanza del hombre, de aquel, aleluya, que dice, yo ya no quiero vivir. Yo ya, ¿para qué vine a este mundo? No vale la pena la vida. En Cristo vale la pena la vida. En Cristo usted haya paz. En Cristo usted haya fortaleza. En este mundo, decía la hermana, lo que la palabra nos dice, que en este mundo nosotros tendremos aflicciones, vendrán enfermedades, vendrán dificultades, pero ¿sabe qué? En Cristo tenemos paz. Muchos vienen a Cristo porque quiere que les sane, porque quiere que le haga un favor, pero sabe que Cristo vino a dar salvación. Y lo demás, dice que Él lo va a añadir. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Él las va a añadir. Si usted necesita sanidad y usted tiene fe, Él se la dará. Pero Cristo quiere salvarlo de una condenación eterna. Cristo quiere salvarlo de un infierno que está preparado para Satanás y sus demonios. No está preparado para el ser humano. No, Cristo no quiere que el hombre vaya a ese lugar, hermano, de tormento. Cristo quiere que usted vaya allá arriba donde está Él, a la diestra sentado, a la diestra del Padre sentado. A ir a ocupar esas moradas que Él ha ido a preparar para usted y para mí, y para el mundo entero, para todo aquel que le confiese como su Salvador. Pero si usted le niega, tenga en cuenta que un día también el Señor le negará. Tú me rechazaste, tú me diste la espalda, te avergonzaba, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Amaste más las cosas de este mundo, la Biblia nos decía, ¿verdad? Lo que la hermana leía en Santiago 4:4, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es que no podemos hacer amigos del mundo. O sea, no que no seamos amigos de aquel, ¿verdad?, que está viviendo una vida tal vez desenfrenada, sino en las cosas que este mundo nos ofrece. Podremos decir el alcohol, los vicios, todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Porque tenemos que pegarnos a aquel, ¿verdad?, que está tal vez esclavizado en algún vicio y decirle, sabes que Cristo te ama, Cristo espera por ti, Cristo quiere cambiar tu vida. Dios quiere que nosotros rechacemos lo que este mundo nos ofrece, pero que amemos al prójimo, aquel que vive sin esperanza, darle una palabra de aliento y decirle que Cristo quiere cambiar su vida, quiere cambiar su manera de vivir, aleluya, quiere sacar aquello que a usted le estorba en su corazón, que no le da paz, que no le da esperanza. Eso solamente Cristo lo puede hacer, hermano. Solamente Cristo puede llegar. La palabra de Dios llega, dice que en los tuétanos, discierne nuestros pensamientos. Ella es como decía la hermana, que ella es como ¿cómo es que decía usted?
Como un espejo. Ella es como un espejo que mira todo lo que nosotros tenemos, aquello que está escondido en el corazón, que el hombre no puede ver, la palabra lo ve, la palabra lo escudriña, aquello que el hombre, que muchas veces nosotros nos queremos esconder del hombre, pero de Dios nadie se esconde. Nuestras obras están puestas delante de Dios y un día daremos cuenta a Dios también por ello, ya sea lo bueno o lo malo que hayamos hecho en esta tierra. Un día daremos cuenta a Dios, pero ¿sabe qué, hermano y amigo? Que nuestras cuentas sean bien delante de Dios, que no tengamos que avergonzarnos en ese día cuando lleguemos delante de su presencia, no, sino que nos presentemos, como dice la palabra, nos enseña, que nos presentemos como buenos obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Que le digamos, Señor, yo luché en la tierra, pasé muchas necesidades, pasé problemas, enfermedades, pero mira, Señor, gracias porque pude vencer. Aleluya, porque en Cristo somos más que vencedores. Que Dios le bendiga, sigamos hacia adelante, creyendo que un día, aleluya, sabe que Cristo levantará su iglesia. Y mientras haya vida, haya esperanza, mi hermano. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, hasta aquí hemos llegado con este mensaje poderoso, un mensaje poderoso de poder, de salvación. Y solo le voy a leer nuevamente la palabra que citamos, que es 2 de Timoteo 2, del 11 al 13, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. No importa cuánto suframos en esta tierra, recordemos que es pasajero y mantengámonos firmes en el Señor. Eso es lo que quiere decir, porque hay un reinado que es mayor que lo que suframos en esta tierra. Entonces dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es la promesa que Dios nos da. Que no se compara nada el sufrimiento que pasemos en la tierra comparado a la vida que Él nos dará después de esta. Pero tenemos que permanecer firmes en Él. Y dice así: si alguno de nosotros pasa por esto, dice, si le negaremos, Él también nos negará. Si usted y yo le negamos al Señor con nuestros hechos o con palabras, Él también nos negará. Esto anula nuestra oportunidad o derecho a la vida eterna. Reinando con Cristo, Él nos negará. No tendremos ese derecho más. Pero miren lo lindo en el 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto significa que si usted ha fallado y si yo he fallado, Él sigue siendo fiel en el aspecto que en su grande misericordia y fidelidad, Él está dispuesto a perdonarnos. Siempre y cuando reconozcamos que le hemos fallado, vengamos a Él y le pedamos perdón, Él sigue estando fiel. Aunque le fuimos infieles y le fallamos, Él nos perdona y nos levanta. Hay esperanza para usted. Reconciliémonos con el Señor si le hemos fallado y sigamos gozando de esta esperanza, de una vida eterna con el Señor. Nuestro hermano Pablo decía, y a mí me encanta y con esto lo dejo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque es una vida en gloria y reinando eternamente con el Señor. Así que vamos a orar. Vamos a dar gracias por este mensaje tan poderoso, lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Padre Santo, en esta hora le damos gracias por su palabra viva, Señor. Y le pedimos por todos aquellos que están escuchando su palabra en esta hora. Bendito Dios, que su palabra haga ese efecto eficaz en sus corazones. Que el que necesite reconcilio hoy se reconcilie, Señor. El que le quiere aceptar en su corazón, aquel que no le ha aceptado, su Santo Espíritu le toca, Señor, y le haga reconocer que lejos de usted estamos en pecado. Se arrepienta de esa vida lejos de usted y de sus pecados y le diga: yo te acepto en mi corazón. No quiero pecar más, quiero vivir para ti. Glorifíquese en esa vida, Señor. Y en otro día, Señor, cuando otra persona escuche este mensaje, en otro momento, ahí sígase glorificándose usted en ese corazón. Sane al enfermo, levante al caído, liberte al cautivo, siga salvando y sanando, restaurando vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret,
para gloria y honra suya, mi Señor. Amén y amén. Gracias, Dios amado. Así, mis hermanos, hemos terminado este programa. Aleluya. La tarjetita que teníamos por acá se me ha perdido. Poderoso es el Señor. Mis hermanos, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, se le había dado a mi hermana Rosa. Santo es el Señor. Puede ubicarnos, mis hermanos, en la iglesia La Promesa de Dios. Búsquenos en Facebook, búsquenos en las redes sociales. No me sé la dirección de memoria ahí y no se la puedo dar, pero ¿sabe qué? Búsquenos en las redes sociales, ahí estamos. Están nuestros horarios de servicio también y estamos con las puertas abiertas. Y como Jesucristo mismo, mis hermanos, siempre está con los brazos abiertos para perdonar, para restaurar, para salvar. Venga Cristo. Si no vive en Charlo, busque otra iglesia, o si vive lejos de nuestra ubicación, busque usted otra iglesia donde se predique y se siga el evangelio de salvación de Jesucristo. Ahí llegue y busque del Señor. Congréguese y crezca en esa vida en Cristo mientras le esperamos. Pronto Él vendrá y nos recogerá y nos llevará para reinar con Él. Así que el Señor le bendiga. Hasta aquí nuestra parte y sea la paz de Dios en cada corazón en esta hora. Amén.